Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde usted se encuentra. Le damos la bienvenida a estas bellas personas que tenemos hoy día presente, a usted que nos sintoniza y a alguien muy especial para mí, mi hermano Humberto. Hermano Asael, aquí como todos los días en un nuevo episodio de Emuná Internacional. Muy contento, muy agradecidos también con el Creador por darnos esta oportunidad de compartir aquí, ¿no? Con todos. Todo es placentero siempre y cuando estemos aquí. ¿Qué significa estar aquí? Estar presente al presente. Poderosa esta frase. Y de hecho, hoy tenemos un punto, como siempre lo venimos diciendo cada semana. Un punto muy importante. En realidad, todo lo hace importante, porque esto es como las cadenas. Las cadenas tienen diferentes eslabones que uno conlleva a la unión del otro y así se forma un engranaje único. Y sí, ¿qué tema tenemos para hoy? Es uno muy importante que a diario escuchamos, sobre todo que las personas o cuando te empiezas en un camino espiritual o empiezas a querer hacer un cambio, el consejo es que tienes que eliminar el ego, ¿no? Matar al ego. Correcto. Así que el tema de hoy es conviviendo con el ego. Tal cual. Y hace unos minutos lo decía, entre chiste y broma, para todo usted que haya oído acerca de eso, yo siempre mencioné, ese es el ego, y lo he visto en tantas maneras, formas y diseños, cómo nos expresamos acerca del ego, pero el ego es todo aquello verdaderamente de esta linda humanidad. ¿Cómo así? Oh, poderoso. No solamente era una expresión ahora es algo que me lleva a conocerlo un poquito más objetivamente. El ego es cuando usted se para frente al espejo. ¿A quién cree que usted quién cree que está viendo? Usted está viendo el ego. ¿Qué significa el ego? Es esta parte, este cuerpo que es el que recibe el nombre de Asael, el nombre de Humberto, el nombre propio suyo que está allí mirándose frente a este espejo. Porque recuerde que usted, como usted, su esencia, usted no la puede ver. Y el ego ni se mata, ni se elimina. El ego es, hágase cuenta que usted tiene una taza de café y le echa leche y usted lo revuelve. Si usted puede separarlo, me comenta. Es de la misma forma, así como se ensambló la leche con el café, nuestro cuerpo está ensamblado con el ego. Nosotros estamos aquí en una plataforma muy bonita. Cada vez más siento el compromiso conmigo mismo de observar, de ver, de aprender y aplicar justamente cada una de estas esencias que hoy por hoy vemos. El ego no solamente es yo querer tener la razón, yo querer ganar cada discusión o cada punto de vista. El ego también muy sutilmente intenta sacarnos de onda. ¿Qué punto conoces tú acerca de esta convivencia egocéntrica? Bueno, en mi parte yo creo que el Creador no nos hubiera dado este cuerpo si no era necesario o si teníamos que eliminarlo. En primer lugar no estaríamos con este cuerpo o con esta materia o en este mundo material. Así que desde ahí hay una pista que es importante, el ego, y de hecho hay muchos pasajes bíblicos donde nos dicen o nos inculcan que debemos cuidarlo. Ahora, el ego es lo que nos hace únicos y personales. De hecho, cada quien lleva una huella digital que es diferente a todo el mundo y el ego es personal, es el que te hace diferente. Es el que te permite convivir en esta realidad dual. En cambio, el espíritu es el que te hace uno con todo. Entonces, ambos te sirven para poder jugar este rol que tienes aquí en este mundo material. Y lo que es importante es tener bien claro que el ego es personal. Por eso lo decía, el espíritu es lo que te hace uno con todos y el ego es el que te da tu identidad personal. No es malo, te da tu identidad. Por eso sabes, o por eso cuando te dan tu nombre, tú sabes que te están refiriendo a ti. O cuando tú dices, él es Asael, con todas las características físicas que tiene, él es Asael.
Al espíritu no lo podemos ver. La parte del alma y el espíritu de cada persona no la podemos ver. Lo que vemos de una vez es el ego. Entonces, si nosotros agarramos y como todo en este mundo lo vemos hacia afuera, siempre vamos a estar juzgando el ego, o eso es ego de esa otra persona. Pero como es personal, es único de cada persona, no hay forma de que uno identifique que eso es ego de esa persona. Porque una persona que está aparentemente actuando de manera egoísta, de manera terrenal, de manera eso, no necesariamente quiere decir que conciencialmente lo está haciendo así. Así que si nosotros agarramos eso para poder ir juzgando, no, eso es ego y tienes que matar el ego a esa persona, ahí donde está, hay actuaciones que son bastante obvias, pero no necesariamente son todas. Como no podemos ver la intención, la única manera que tenemos de trabajar el ego es en nosotros. Y trabajar el ego, digo, viéndolo, si nosotros lo vemos como como si el creador se hubiese equivocado y nos hubiese dado un cuerpo errado, una materia errada, pero en realidad no. Y nos lo dice, tu cuerpo es el templo y como templo lo tienes que cuidar. Así es. Porque de aquí nace la paz, la estabilidad, la armonía. De la armonía del cuerpo nace la conexión con el espíritu. Porque si no, la señal está baja. Si tu cuerpo está malo, está débil, estás nervioso, tienes miedo, está en desarmonía, no hay una buena señal, no hay una armonía, no hay una comunicación con el espíritu. Y es el cuerpo el que tienes que trabajar. Tienes que darle alimento, sustento, ejercicio, energía. Tienes que cuidar todo lo que los pensamientos y las palabras que intervienen para que le den forma o estabilidad y armonía a ese tu ser material, porque es importantísimo eso, porque a veces pensamos que solamente lo material es lo material se cura con lo material o se arregla con lo material, pero no es importante los pensamientos, los sentimientos, cómo uno mira, cuál es la perspectiva y la conciencia con la que uno enfoca ese ego. Yo siempre he dicho que la frase que dice Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no es de una manera como muchos lo conciben en que lo material a lo material porque eso no importa, descártalo y a Dios lo que es de Dios. Cuando dice al César lo que es del César, él nunca dijo al César eso no importa, olvídalo, no le des. Él dijo al César lo que es del César, o sea, a lo material lo que es de lo material. Tienes que darle, no dijo quítalo, suprímelo, mátalo, eso es malo. Eso es pecado, eso no se debe, no, eso no dijo, él dijo al César lo que es el César, a lo material lo que es el material, porque así mismo, como dijiste, no hay una separación. El espíritu es perfecto, es el todo, es el que está conectado con todo. Y la armonía y el trabajo es en nuestro ego. El trabajo, la parte de nosotros alimentar correctamente, es en este plano material, en este plano del ego, y nosotros debemos convivir con eso. Lo que pasa, creo que en muchas ocasiones es que, sobre todo cuando estamos iniciando, el ego nos lleva a caballito. Entonces creemos que es malo porque simplemente nunca agarramos y lo redireccionamos. Es como, yo creo que tienes un ejemplo tú que dice, cuando sacas a un perro lo tienes que sacar con la cuerda, ¿no? Hasta cuando ya tú lo tienes amaestrado. Hasta cuando ya tú le enseñaste. Es el mismo trabajo que nosotros tenemos que hacer. Porque si no, el ego nos está en efecto gobernando. Y el único ego que podemos ver es el nuestro. Y todo que nosotros agarramos y decimos eso es ego hacia afuera es porque lo tenemos, es nuestro y lo estamos viendo en vivo y en directo a todo color. Claro. Para poder trabajarlo dentro de nosotros. Claro, cada vez que lo ves supuestamente en una persona, se nos ha dicho que la persona es un espejo. Sí, ese era el concepto que tenía, pero verdaderamente hoy día lo entiendo, no es un espejo. Eres tú mismo. Así es. Que es diferente. Y cada proyección que yo vea allá, tengo que saber que yo soy la causa y afuera todo lo que veré es el efecto. Por ende, cuando usted tiene, es como cuando usted tiene un proyector
y ves una película, y tú ves en la película una imagen, tú no puedes, vas a quitarla a la pantalla, será imposible. Tienes que venir Así es. acá donde se origina todo. Y definitivamente, sí, en diferentes ramificaciones, estudios o enseñanzas he podido aprender que llámese la personalidad, el ego, la mente viene siendo lo mismo para no complicarnos tanto. La mente tiene varias funciones o el ego y una de ellas es, como puedo decirse, si yo le digo, yo tengo una mascota que es de este tamaño y habrán personas que dicen, uff, tuvieras la de mi primo. Mi primo es así de grande. Ojalá no sea de este tamaño. Pero siempre, cada vez que vas a expresarte, te expresas que tienes algo más. O es tan astuto el ego que te vas por el suelo. No, yo como nunca tuve la oportunidad, yo nada más tengo uno pequeño, así. Es busca los polos opuestos para llamar la atención, para predominar en cada uno de los aspectos. Y el ego en esa área es un punto, porque hay varias áreas, ¿no? Y cuando digo varias áreas es a la hora de tú querer algo. Para justamente fusionar de la manera como debemos hacerlo, se nos ha enseñado, tengo que ver para creer, cuando en nuestra naturaleza es ser creadores. ¿Cómo creadores? Claro, este suéter, este micrófono, estas zapatillas, este pantalón, todo lo que ves aquí a nuestro alrededor en este estudio estuvo en la mente de algo, de alguien. Y al tenerlo, podemos luego hacerlo palpable. Entonces, la mente tiene una finalidad, pero recuerden que necesita, sí, de un jinete. La mente es como un potro salvaje o el ego. Y la idea es poder convivir con él. Cada vez que sientes ira, es el ego queriendo que las cosas sean como él dice, no como te la estás imaginando. Pero la primera vez que escuché que el ego era algo bueno, yo dije, oigan, claro, el ego simplemente viene a recordarte que tú no eres lo que está sucediendo. Él viene como a hacerte un llamado de atención. Hey, recuerda, esa tristeza, esa tribulación que tienes, no eres tú. Pero yo interpreté y todo y lo asumí como que yo pertenezco a ese dolor, pertenezco a ese sufrimiento, pertenezco a esa ira, a ese rencor, a ese resentimiento. Y es el ego simplemente haciéndome ver que yo no soy eso. Y hay algo precioso, que creo que la semana pasada lo compartía también acá, que tú no eres ni los pensamientos ni los sentimientos. Esto es oro, oro en polvo. Tú simplemente eres, y eso resuena cada vez mejor en algunas que otras personas o en alguna forma, puesto que sí sé que somos el observador, pero usar la palabra del observador no me caía tanto el 20 como decir soy el espectador. El espectador es como cuando estás en un teatro, cuando estás en el cine, tú vas a espectar lo que sale en la pantalla. Entonces aquí hay pensamientos y aquí hay sentimientos. Tienes que saber que los pensamientos no son tuyos. Un pensamiento llevado más allá de 19 segundos se convierte en un sentimiento. Emociones y todo lo que va por ahí, pero si no lo sabes, lo vamos a seguir repitiendo. Y es por ello que es importante poder entender que el mismo Jesús lo dijo en esa crucifixión. Dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué significa? La voluntad de Él, esa parte que estaba ahí, era estar libre, no ser acusado de algo, no estar crucificado o en la situación que estuvo. Pero dijo, si esto tiene que ser así, será así. Entonces, conviviendo con el ego es bonito poder entenderlo. Entonces, cuando tú convives con él, ya no eres víctima de él, sino ahora te vuelves ese observador, ese espectador de lo que está ocurriendo y la sensación, wow, cambia. Totalmente, Azael. En realidad sí, depende de cómo uno conceptualiza la realidad que vive, ¿no? Porque Sí. si tú agarras y tú estás en ese túnel de realidad donde el ego es alguien
a quien tienes que vencer, a quien tienes que eliminar. Tienes que vencer algo, eso quiere decir que esa parte es muy fuerte, es dominante. O quieres eliminarla porque no la quieres. Le estás dando fuerza desde esa perspectiva y es muy difícil, no se cambia o se transforma algo yendo en contra de. Porque es la misma, mientras uno trata más con la razón de hacer cambios y darle más fuerza y mantener eso, no lo va a lograr porque estás creando una fuerza en oposición para que eso se manifieste o se pueda hacer. El cambio es reconocer la otra parte, la parte donde eso no es algo a eliminar, no es algo a vencer, sino es algo que te sirve para tu propósito superior. Eso. Entonces, cuando uno reconoce que eso está al servicio del propósito superior, no tienes que vencerlo, tienes que armonizarlo, tienes que cuidarlo como un templo, porque eso es lo que te va a permitir conectar con el Creador, conectar con todas las demás, las bondades. El ego, en alguna forma, para todos nosotros, es como un túnel, son las limitaciones que tenemos pensando solamente en nosotros. O sea, me defino como soy, como Humberto. Lo que conozco es hasta donde Humberto experimentó, hasta donde vio, donde leyó, lo que le dijeron, lo que pudo ver, lo que piensa que es cierto, lo que piensa que no es cierto, lo que piensa que es posible, lo que piensa que no es posible. Todos esos límites es el ego. Pero Cristo, Dios, en la Biblia, todos nos enseñaron que nosotros tenemos que ir por arriba de eso. Siempre. Sé cómo tú vas por arriba de eso. Tienes que tener una base. La base es esa. No es un límite que te da una base, no es un límite que no te permite avanzar. Una vez que uno agarra y te pones a cargo de eso, entonces ese límite es el que te permite decir lo que dijo Jesús en la cruz. Porque Él, desde lo que veía, lo que creía, lo que sentía, hubiese preferido que no pase eso. Pero por encima de eso, dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, por algo más allá que desconoce, que incluso no es placentero para él, que si hubiese querido evitarlo y de él dependiera, o solamente de esa parte limitante dependiera, lo hubiese hecho. Él dejó esa salida al ser superior. Porque los dones, las gracias, lo que Dios nos tiene o nos ha dado, y nosotros casualmente por los límites nos conectamos, es totalmente superior a lo que nos podamos imaginar. O sea, el mejor de tus sueños, donde tú dices, bueno, tengo esta casa de esta manera y esto de acá y tengo este carro y tengo esto y hago esto. El mejor de tus sueños no es comparable con todo lo que el Creador te ha dado. Y no es ni siquiera solamente material, son con todas las otras realidades que nosotros todavía no hemos visto. Entonces, cuando ves y convives el ego como tu base, como el que te va a ayudar a armonizar y conectar con esas bendiciones, entonces tú ya no lo ves como un enemigo, ya no lo ves con alguien a eliminar, ya no lo ves como algo que tienes que vencer. Tienes que alimentarlo, cultivarlo, cuidarlo de la manera adecuada para que te sirva a ese propósito. Al inicio decía que si Dios hubiese considerado que este cuerpo, que la parte física, la parte mental, no servía a un propósito, no servía para algo más, no nos lo hubiese dado. ¿Para qué? Si tú cuando haces algo y tú dices, bueno, voy a hacer un carro, voy a ponerle unas llantas, voy a ponerle eso, pero después le voy a poner un paracaídas ahí para que se vea bonito, pero eso lo detiene, tú no le pones eso. Así es. Tú le pones todo lo que es necesario para que ese vehículo haga lo mejor y pueda funcionar de la manera adecuada. Así nosotros con este vehículo, con este ego, que no solamente es el cuerpo, sino también nuestra mente, tal como pensamos con todo eso, es perfecto. Donde reconocemos eso, entonces podemos decir, es perfecto en este momento, pero no es lo óptimo. Lo óptimo es poder vivir
conectando con esta base material, la parte espiritual. Y sabiendo que quien predomina y quien siempre es eterno, no es limitado por el nacimiento y la muerte como es la que tenemos en la parte del cuerpo, es la parte espiritual y es la que siempre Jesús dijo, y por eso Él siempre se enfocó en esa parte, nunca fue, creo que ni siquiera un poquito tentado por todas las tentaciones que son de este reino, ¿no? Ni siquiera eran tentación para Él. Sí. Él definitivamente era un ser muy iluminado con un alto entendimiento. Siempre admiré, mientras he leído las escrituras, qué diferencia abismal había en su entendimiento versus cuando le tocaba estar entre las personas. Muchas enseñanzas y dije, wow, si Jesús dijo, lo que yo hago, ustedes también lo harán y mayores, significa que hay un potencial. Él simplemente vino a decirnos que somos hijos del verdadero dueño de esa hacienda. Vino a decirnos, a empoderarnos. Y es importante ahora que tocamos la figura de Jesús. Él no vino para que lo idolatren y Él no vino para que lo siguieran. Hay una jugada por allí muy técnica que se ha hecho, que nadie va a Él si no es por mí. Esa jugada de palabras, dicho por obviamente muchos estudios y de seres espirituales, donde sí, ahí se movió un par de cosas, pero Él vino a mostrarnos que somos hijos legítimos del Padre y que ese mismo potencial que Él mostró nosotros podemos superarlo. Sin embargo, como decimos que el convivir con el ego simplemente viene a recordarte que tú no eres esta materia, tú eres una esencia mayor. Y cuando tú te vuelves el observador o el espectador de cada evento, ya el hecho que identifiques algo, ya la cosa tiene otro trasfondo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces si me siento, si tengo baja autoestima porque alguien me dijo que yo no sirvo para X cosa, el ego me está llevando en que yo tengo que demostrarle a esa persona que es todo lo contrario. Yo no me quedo con eso. Comienza lo que es el sufrir. Sufrir es todo aquello que está ocurriendo en mi mente, nada físico, sino en mi mente. Y todo esto es el ego, haciéndonos siempre un recorderis que no somos lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo simplemente es producto de mi propia imaginación. Y es donde comienzo a torturarme una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y si le pregunto a la mente siempre va a justificar las razones por las cuales yo me siento como me siento, me encuentro como me encuentro. Ahora, una vez que comienzo a notar que cada palabra que diga una persona o un hermano, tengo que observarlo tantas veces pueda, porque de esa manera tal vez aprenda que no era el momento, tal vez interpreté, que es lo que pasa muy a menudo, interpreto una frase y de una vez el ego se siente atacado y reacciona, porque somos expertos en reaccionar sin pensar. Entonces, a la hora de convivir esto, lo que tienes que saber que simplemente es darle un nuevo significado a las cosas. Cuando digo ese nuevo significado, porque a mí me cayó el 20, es que si está lloviendo, pues ya te digo que verlo que es algo chévere. Si alguien me dijo que no sirvo, qué linda persona, porque me está haciendo ver el contraste que no tienen que decírmelo. Sí, sé que sirvo. Si me dicen cualquier cosa, en otros momentos me ofendería, pero cuando me vuelvo el observador de que estoy y necesito convivir con ese ego, es lindo. ¿Sí? Entonces es eso, es poder convivir, no se puede separar, es simplemente observarlo. Sí, por eso el título que tenemos es Conviviendo con el Ego, porque es vivir con el ego, convivir con el ego. Es decir, no es algo que se pueda separar, no es algo que uno deba descartar, deba eliminar, es simplemente saber
cuál es su función, cuál es cómo nos dijeron que tenemos que usarlo, cómo nos dijeron que tenemos que, a través de él, cumplir nuestro propósito. Porque de manera espiritual ya no sería necesario muchas experiencias de las que pasamos o vivimos. Imagínate que tú agarres, ¿cómo vivirías la experiencia de amar a tu prójimo cuando tú tienes una conciencia indiferenciada? Ese mandamiento que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero, no tendrías un prójimo a donde verte. Segundo, no podrías experimentar o tener la experiencia del amor porque serías tú mismo. Y tienes que hacer como un trabajo donde tanto el límite corporal, el límite de tu personalidad, de tu ego, te permite tener esa separación del otro para poder hacer el trabajo. Y una vez que uno agarra y sabe que la función es casualmente las experiencias, es a través de eso, a través de la dualidad y la separación, para poder tener el camino ganado hacia la unidad. Porque Dios no nos da nada de gratis en este juego para nosotros sentirnos ganadores y no tener no tener esa sensación de que agarraste, fuiste al mundial y no tuviste que jugar con nadie y te dieron el trofeo, sino que tú mismo agarraste, jugaste, sufriste, perdiste, ganaste, lloraste y al final pudiste hacer los goles y campeonaste y te lo ganaste y te lo mereces y eso es tuyo, eso es nuestra función y esa es la función por la que nosotros tenemos este ego diferenciado. Así que creo que fue un tema bastante bonito que tocamos aquí, un tema genérico que da para mucho más y poco a poco, con el feedback y los consejos, las preguntas que nos hagan, estaremos desarrollando un poquito más el tema. Ahora, Asael, para nosotros poder despedir, ya Gilberto nos dijo que ya hizo las señas, así que para poder despedir este episodio, regálanos una oración de agradecimiento. Claro que sí, vamos a agradecer, pero mientras contabas, nada más les regalo esta frase a ustedes que nos están observando y que este video quedará colgado. El ego, recuerde, siempre es el que señala, siempre es el que juzga, siempre es el que divide. Pero cuando usted se vuelve el espectador del ego, usted simplemente, como dije hace un ratito, usted va a ver que el ego simplemente viene a mostrarnos o avisarnos que tú no eres eso. En otras palabras, yo me considero una persona buena y aquel que está allá es un malo. Pero si yo analizo que esa persona mala que mi ego está diciéndolo, si le pregunto a él cómo se considera, iba a decir, yo me considero una persona buena y el malo soy yo. Recuerden esto, el ego no te va a limitar. ¿Y qué hay detrás de esto? Que yo me veo bueno y aquel se ve malo y viceversa, aquel me ve a mí como malo y él se ve como bueno. Recuerden que nosotros necesitamos la experiencia de ese que mi mente me hace creer que es malo. Necesito poder experimentar, vivenciar cada experiencia que me provoca aquella persona para poder conocerme. Si esas emociones me gobiernan, me lideran o yo puedo observarlas. Por eso decía, el ego solamente viene a recordarnos que nosotros no somos esos. Somos algo más allá. Ahora sí, le damos gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, por esta linda oportunidad en permitir estar aquí junto con mi hermano Humberto, poder transmitir al mundo entero y a todas estas personas que están presentes y que nos seguirán mirando en estos videos que están y quedarán colgados. Síguenos dando, Dios, esa curiosidad y ese deseo por aprender y aplicar cada uno de estos ejemplos o enseñanzas que usted nos permite adquirir, observar, pero sobre todo vivenciar. Llévanos con bien, oh Dios y Padre nuestro, a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestros hogares, y que nunca, nunca su presencia se separe de nosotros. Amén. Amén y amén. Y amén. Recuerde darle like, compartir cada una de estas enseñanzas y como le solicitamos, no nos crean, sino analicen cada detalle y esperemos que esto les sirva de mucho. Bendiciones.
tu voz, llamándome a confiar.